La Biblia. El sacrificio de reparación. Levítico 7. Esta es también la ley de la víctima ofrecida por el delito. Esta víctima es cosa muy santa. Por eso la víctima por el delito se sacrificará en el mismo lugar donde se ofrece la víctima del holocausto, y su sangre será derramada alrededor del altar. De ella ofrecerán la cola y la grasa que cubre las entrañas, los 2 riñones junto con el sebo adherido a ellos y a los lomos y el lóbulo del hígado. El sacerdote quemará todo esto sobre el altar como sacrificio por el fuego para Yahvé. Este es el sacrificio por el delito. De entre los sacerdotes podrán comerlo todos los varones. Se comerá en lugar sagrado, pues es cosa muy santa. De la manera que se ofrece la víctima por el pecado, así se ofrecerá la víctima por el delito. Tiene el mismo ritual. La víctima pertenece al sacerdote que la sacrificó. También cuando el sacerdote ofrece un holocausto, la piel de la víctima le pertenece. Toda ofrenda de flor de harina que se cuece en horno o se tuesta en sartén será del sacerdote que ofrece. En cambio, toda ofrenda amasada en aceite o seca se dará a todos los hijos de Aarón en proporciones iguales. El sacrificio de comunión. Este es el ritual del sacrificio de comunión que se ofrece a Yahvé. Si se ofrece en acción de gracias, lo acompañan panes ácimos, amasados con aceite, masas o tortas sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina, sobadas también con aceite. Además, con la víctima de acción de gracias ofrecida en sacrificio de comunión, se presentarán panes con levadura. Uno de estos se ofrecerá como primicias a Yahvé y será del sacerdote que derrama la sangre de las víctimas. La carne de la víctima será comida en el mismo día, sin dejar nada para el siguiente. Si se ofrece a la víctima en cumplimiento de un voto o como ofrenda voluntaria, se comerá el mismo día en que ha sido ofrecida, y lo que sobre podrá comerse al otro día. Pero el tercer día se quemará lo que quede de la carne de la víctima. Si el tercer día se comiera carne del sacrificio de comunión, su ofrecimiento no valdría nada, ni sería de provecho al que ofrece. Será cosa impura, y el que la comiere cargaría con un pecado. Si esta carne ha tocado cosa impura, no se debe comer, sino que la quemarán al fuego. De esta carne puede comer todo el que está puro. Pero si alguien come carne del sacrificio de comunión presentado a Yahvé, a pesar de que esté en estado de impureza, ese será exterminado de entre los suyos.
Si alguien toca cualquier cosa impura, sea de hombre o de animal, o cualquier otra abominación impura, y a pesar de eso come de la carne del sacrificio de comunión ofrecida a Yahvé, será exterminado de entre los suyos. Yahvé habló a Moisés para decirle: habla a los hijos de Israel y diles: no comerán cebo de buey, ni de cordero, ni de cabra. La grasa de animal muerto o destrozado podrá servir para cualquier uso, pero en modo alguno la comerán. Porque todo aquel que coma grasa de algún animal que suele ofrecerse en sacrificio por el fuego para Yahvé, será exterminado de entre los suyos. Tampoco comerán de alguna sangre, sea de animal, sea de ave, en los lugares en que vivirán. Toda persona que coma sangre de cualquier clase será exterminada de entre los suyos. Y Yahvé habló a Moisés para decirle: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofrezca a Yahvé un sacrificio de comunión, le llevará personalmente la parte que le ofrece. Con sus propias manos llevará lo sacrificado por el fuego para Yahvé, o sea, la grasa, y junto con ella el pecho que es presentado y mecido ante Yahvé. El sacerdote quemará la grasa sobre el altar. El pecho será para Aarón y sus hijos. Darán al sacerdote como parte que le pertenece el pernil derecho. Pertenecerá a aquel hijo de Aarón que haya ofrecido la sangre y la grasa del sacrificio de comunión. Y yo quito a los hijos de Israel de sus sacrificios de comunión el pecho que fue mecido y el pernil que fue puesto aparte, para dárselos al sacerdote Aarón y a sus hijos. Por decreto perpetuo, los hijos de Israel deberán dárselos. Esta es la porción de Aarón y de sus hijos en los sacrificios por el fuego para Yahvé, desde el día en que los presenten para ejercer el sacerdocio de Yahvé. Esto es lo que mandó Yahvé que les dieran los hijos de Israel el día en que los ungió. Es un decreto perpetuo de generación en generación. Este es el ritual del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado y por el delito, y del sacrificio de comunión. Esto es lo que Yahvé ordenó a Moisés en el monte Sinaí, el día en que mandó a los hijos de Israel que presentaran sus ofrendas a Yahvé en el desierto de Sinaí.